Hola, hola, estamos al aire, ya estamos en vivo. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Ya mismo los saludo a todos, espérense un ratito, dejemos que se conecten. Hasta eso, puedes compartirlo desde tu teléfono, desde el teléfono de tu esposo también que lo comparta. Hasta eso. Ahí ya se empiezan a conectar. Hola, los que... Pues, por ejemplo, te metes a mi perfil y lo compartes. Desde el Facebook, lo compartes al tuyo. Ahí ya está saliendo, ya estamos. Hola. A ver, vamos a compartirlo también en la página. Listo. Listo. Vamos a esperar un minuto más. A todos los que nos están mirando. Un minuto más. Listo. Vamos a ver. Ya. Ok, vamos a empezar con la gente que nos está mirando. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por estar conectados un sábado más. Espero que no sea solo por la pandemia y el aislamiento, que no pueden salir. Espero que ya cuando todo se reactive se sigan conectando los sábados y no se vayan a farrear. Hoy tenemos un tema que está atravesando en este momento el mundo entero debido a unos sucesos en Estados Unidos. Y para hablar sobre eso, sobre racismo en el 2020, tengo a una invitada que es todo un personaje. Ella es una abogada muy destacada, tiene una larga trayectoria y ha conseguido cosas maravillosas a nivel universitario. Ella es la abogada Ruth Moscoso Parra, quien nos acompaña y nos va a orientar un poco desde el ámbito legal. ¿Qué hacemos? En primer lugar, ¿qué es y qué podemos hacer frente al racismo? Ruth, ¿cómo estás? Hola, Jennifer, un placer, y a todos quienes están conectados y pueden unirse a este programa, que aprovecho para felicitarlos. Es una gran iniciativa que jóvenes profesionales que se han preparado puedan compartir y generar estos espacios para el análisis, para intercambiar ideas, para dialogar de lo que está pasando en el mundo entero y en el país. Y nada, pues muy contenta de estar aquí, te agradezco por la invitación, siempre será un placer poder dialogar. Yo les cuento que yo conocí a Ruth en un momento en donde estaba, como dice una amiga mía muy cercana, donde estaba alicaída, ¿sí? Estaba en un momento de mi vida trabajada. Y conocerla, diría yo, que fue parte de esa inspiración que uno va recogiendo en la gente para mejorar o cambiar o volverme a parar. Porque desde que la conocí, pues que ella tiene como una energía así, es como una chispa, anda como toda chispeante siempre, parece que anda con Red Bull y es súper activa, es linda de verdad. Y desde ahí me ha gustado mucho oírla. Por eso hoy la invité y la vamos a oír. Ruth, desde el ámbito legal, ¿cómo definimos el racismo? ¿Qué es para ti el racismo desde lo que tú Bueno, trabajas? en realidad se habla de que el racismo es una ideología, ¿no? Que promueve la superioridad de una raza frente a otra. Esto de aquí es importante entenderlo porque se trata del pensamiento, ¿no? Que tienen las personas de ciertas razas y dicen, bueno, para mí el ser blanco me pone por encima de una persona de color negro, y esto justamente por el antecedente de la esclavitud que vivió nuestro pueblo afroecuatoriano, ¿no? Hablando desde el contexto ecuatoriano. Y eso es importante decirlo porque en nuestra constitución, por ejemplo, Jennifer, sí se habla, se utiliza el término racismo
pero principalmente cuando se habla del tema de derechos, se habla de las etnias. Entonces hay que hacer una distinción de lo que es el racismo y la etnia, ¿no? El racismo más se habla de una ideología que marca esta diferencia de superioridad, pero por los rasgos o características morfológicas de alguien, por su color de piel, su cabello, sus facciones, etcétera. Mientras que la etnia más se trata de el rasgo o la característica cultural del lenguaje de una persona. En nuestra Constitución, pues tenemos los dos términos. Me parece, si mal no recuerdo, por aquí lo apunté, 4 veces se habla de la palabra racismo en la Constitución, y siempre se lo asocia mucho al pueblo indígena y al pueblo afroecuatoriano. Y también tenemos muchas veces el enunciado de este término etnia, que en el contexto constitucional, pues la etnia engloba las dos cosas. Tanto está este tema de las características biológicas o morfológicas que tenga una persona, como también las características culturales del lenguaje de las personas. Esto como para conceptualizar un poco, tener una idea clara de qué se entiende por el tema racismo. Y si hacemos, Ruth, ¿cómo sería una diferenciación entre lo que es racismo, etnia y xenofobia? Que es algo con lo que mucha gente lo mezcla o les parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Claro, en realidad, como te decía, lo uno tiene que ver mucho con la carga biológica, que se marque una diferencia por eso, lo otro por el aspecto cultural y lo otro ya propiamente por una sensación de completa irritación que ya conlleva una cuestión bastante personal, y no se trata incluso de una cuestión ideológica únicamente, sino también cultural, de cómo hemos sido desde casa formados, ¿no? Y esto genera también este tipo de corrientes. Sí, hay que recordar a la gente que nos escucha que la xenofobia tiene que ver más con el país de origen, porque muchas personas lo mezclan con la raza. No tiene que ver con la raza, tiene que ver con el país de origen. De ahí, por ejemplo, Ecuador con peruanos, ¿no? Que hubo en algún momento eso. O lo vemos mucho hoy en día, el tema de los venezolanos, ¿no? Entonces, sí, hay mucha xenofobia, pero tiene que ver más con eso, con el país de origen. Antes de seguir, quiero contarles a todos los que nos están oyendo que en este momento nos está retransmitiendo Radio Jugones 91.9 FM. Esta es la primera vez que va a empezar a retransmitir nuestro programa. Nos están escuchando en Loja, Guayas, Azuay, Santa Elena y la provincia del Oro. Y a la vez estamos siendo retransmitidos por una nueva radio online, Creativos Radio. Muchas gracias a ellos por haber confiado en este proyecto y por estar retransmitiéndolo. Ahora, vamos a pensar un poco más allá, Ruth. ¿Qué hacemos desde lo legal? ¿Hay algo que hacer frente al racismo? Bueno, lo primero que debemos saber como ecuatorianos y a nivel internacional, incluso el derecho internacional público a través del convenio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la misma Declaración de Derechos Humanos habla del derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad. Son derechos que no solamente se reconocen en Ecuador, sino que a nivel mundial, y que pensaríamos nosotros de que después de ser derechos que tienen mucho contenido y que han sido defendidos durante décadas, pensamos que es un tema ya superado, pero en realidad no lo es. Tenemos un cuerpo normativo, la norma madre, que es la Constitución, que algunos de ustedes han escuchado, que ya habla, por ejemplo, el artículo 11 te habla de que nadie puede ser discriminado por temas de etnia, sexo, orientación sexual u opción sexual, etcétera, ¿no? Por el tema incluso de discapacidad. Entonces, primero tenemos un marco constitucional que nos habla de que no podemos ser discriminados por ninguno de estos tipos de circunstancias o condiciones, ya sean permanentes o también sean circunstanciales. Además, nos habla de que se prohíbe toda forma de racismo. La Constitución garantiza que la publicidad y los medios no pueden generar ningún tipo de información que promueva el racismo. Entonces, desde un catálogo de derechos existe. El tema es que a veces es letra muerta, Jennifer. Pueden existir derechos,
pero si es que no hay realmente operadores de justicia, no hay un Estado comprometido, no solamente en el respeto, sino en la formación de los servidores públicos. Este es un aspecto importante. ¿Qué le transmite el Estado y los gobiernos que transcurren por los estados, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, a, por ejemplo, a las fuerzas militares, a la fuerza policial? Es decir, ¿cuál es la capacitación que están recibiendo? ¿Solamente se trata de capacitarlos físicamente para que puedan intervenir y brindar seguridad, o los estamos capacitando realmente para que ellos sean garantes de derechos? Y tú me preguntabas qué podemos hacer, denunciar, porque como la Constitución reconoce el derecho a la no discriminación y dice que la ley aplicará sanciones a todo tipo de discriminación, el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, establece 2 delitos que son importantes y son novísimos además. El primero es el delito de discriminación y el delito de odio. No sé si hasta ahí tienes una pregunta, porque yo hablo hartísimo, ya sabes, entonces me voy del video. No, si tienes preguntas, las haces. Que de eso se trata, que nos informes. Yo justo te iba a preguntar por el delito de odio, que es algo que se escucha de un tiempo para acá. Antes no se hablaba de delito de odio. Así es. ¿A qué se refiere la ley con el delito de odio? No sé, ¿bajo qué caso me puedo amparar en decir me están haciendo un delito de odio? Ya, bueno, me gustaría empezar para marcar una diferencia de dos delitos que son similares, pero que la acción o la conducta que se realice marca la diferencia de estos delitos. El primero es el que está en el artículo 176 y que es el delito de discriminación. Y aquí lo que se sanciona es cuando alguien propaga, practica o incita a realizar un acto de diferenciación, preferencia, exclusión, distinción. Es decir, cualquier persona que practique una distinción, es que veo que eres negro, o eres indígena, o eres homosexual, lesbiana, hablando en cualquier tipo de condición distinta, ¿no? de lo general que tenemos. Cualquier tipo de acción de estas es sancionada como un delito de discriminación. No solamente el que practica una distinción, no solamente el que discrimina. Discriminar es apartar, diferenciar, aislar, incluso podríamos decir, ¿no? Entonces, en estos casos se sanciona al que lo ejecuta, al que propaga, es decir, al que lo promueve. Se me ocurre que alguien haga un programa, pero no por este tipo de análisis, sino para más bien fomentar una cultura de discriminación, de sexismo, de machismo, etcétera. Ese es un delito importante también entenderlo, porque esto sí se da en algunos espacios o redes sociales. Y hay programas que hasta a veces con bromas estamos promoviendo de alguna manera la discriminación a las mujeres, a las etnias, etcétera. Y también el que incentiva. Es decir, no es tan culpable y responsable de un delito solamente el que lo hace, sino que el que lo incita a otro tiene el mismo nivel de responsabilidad. Ahí la sanción, Jennifer, y a quienes nos escuchan, es de 1 a 3 años, pero si todas estas acciones de propagar, incitar, instigar, las realiza un servidor público, ya sea por voluntad propia o porque recibió órdenes para discriminar, la sanción se aumenta y es de 3 a 5 años. Y la pregunta es, ¿por qué se sanciona más fuerte, en este caso, si el actor es un servidor público? Y es porque el Estado es el responsable principal de garantizar el derecho a la no discriminación y a la igualdad real de todas las personas. Entonces, todos aquellos que ejerzan una potestad pública o un cargo público tienen la obligación de respetar los derechos. Y si tú, que tienes esa obligación legal de hacerlo, no lo haces representando al Estado, como en el caso de Estados Unidos, que me imagino pronto lo trataremos, entonces eres más culpable que cualquier otro ciudadano común que no tiene que hacerlo, que tiene que respetar derechos. Pero el servidor público no solo que no tiene que hacerlo, sino que tiene la obligación de promover su respeto. ¿Sí? Sí. Ahora. ¿Vamos al delito de odio?
te iba a preguntar antes de ir a lo del delito de odio, ¿por qué se escucha tan poco de gente condenada por, o sea, de poder hacer efectiva este tipo de leyes? Porque como tú dices, las hay, pero no es algo que nosotros escuchemos, de verdad escuché o supe que en tal lugar hubo discriminación y se sancionó. Yo creo que esto obedece a algunos fenómenos y uno de los principales es que los ciudadanos no creen en el sistema de justicia. Definitivamente, si tú dices denuncio y salen inmediatamente en menos de 24 horas, denuncio y quién va a hacer algo en contra de un coronel, de un policía, de un prefecto, de un alcalde, de todos aquellos que somos servidores públicos, ¿no? ¿Qué hago? Y también hay un tema de desconocimiento. La gente piensa que no hay un marco legal que lo ampare, que ser discriminado o maltratado en el servicio público no es un delito, simplemente de pronto es algo malo, inmoral, pero no, es un delito. O sea, si usted va a un servicio público o recibe un maltrato en el sector privado, es discriminado por alguna condición de las que establece el COID, por género, por sexo, por etnia, por una condición de discapacidad. Esto es un delito y es un delito sancionado con pena privativa de libertad, ni siquiera es una contravención. Y de ahí pues que tenemos el delito de odio, que si, para recordar un poco y no perder el hilo, ¿no? Si tenemos un delito de discriminación que es por instigar y propagar y promover, incitar a dar tratos diferenciados y de exclusión, de apartar, tenemos un delito de odio que es aquel que se sanciona por cometer ya directamente, no actos de discriminación, sino actos de violencia física o psicológica. Esa es la diferencia entre el delito de discriminación y de odio. En el de discriminación es cuando incitas a separar o a diferenciar a las personas. Y en el delito de odio está lo otro también, implícito. Pero debe haber violencia. Exacto, tiene que concurrir este elemento, ya sea tanto de violencia física, y si no es de violencia física, puede ser también violencia psicológica, de odio, términos terribles. Nosotros en la universidad, yo tuve la oportunidad de trabajar desde el año 2012 y estábamos en el departamento legal y un estudiante afroecuatoriano denunció a un docente de los que yo digo de la vieja guardia, porque son de los profesores muy antiguos, yo de la universidad, que de pronto no están muy sintonizados, algunos, no todos, en el tema esto de los derechos y el respeto a los derechos de los estudiantes. Entonces lo trataba como quizás en la antigüedad se trataba en los tiempos de la esclavitud. Oye, negro tal, pásame esto, cárgame esto, siendo su estudiante. Fue terrible. Eso pasa hoy en día, ¿no? Uno piensa, claro, no, eso es de hace 50 años, no pasa. Exacto, y ocurre con este estudiante, y el estudiante presentó la denuncia porque además de la violencia psicológica de que denotaba odio por su característica, por su color de piel, ¿sí? Había un trato siempre poco cortés, incluso un tema maltratante con el estudiante, y el estudiante puso una denuncia primero en la Defensoría del Pueblo y luego lo hizo en la Fiscalía por delito de odio. Aquí no hubo violencia física, pero hubo eminentemente violencia psicológica. Y el COIP es claro. En el 177 te dice que si se comete una persona, cualquier persona, ya sea servidor público, un particular, alguien del sector privado, cualquier persona, sin que tenga que cumplir ninguna característica, comete un acto de violencia física o psicológica de odio que realmente demuestre ese tema de violencia, de lastimar a la persona, ¿en razón de qué? Ahora, esto es importante, para que sea delito de odio, debió hacerlo y debe de probarse que se hizo en razón de la condición, que puede ser una condición ya sea igual por un tema étnico, por un tema de género, identidad cultural, por el tema del estado civil. Incluso estas cosas pasan. Hay mujeres que en los trabajos son discriminadas porque son solteras. Entonces, si a los 35 años no te has casado a las 40, eres loca, la solterona, y hay temas de discriminación también y de violencia que se viven. Parece algo normal y parece una broma, y culturalmente hemos
naturalizado la violencia con nuestras bromas, hablando en doble sentido, pero es un delito. Me parece excelente saber que es un delito a toda la gente que nos esté oyendo y no le agradan mucho las bromas discriminatorias, ya sabe lo que puede hacer. A ver, vamos a primero a ver, nos han mandado full saludos. Voy a mostrar algunos. Fanny, felicidades por el programa, lindo tema de estos tiempos, así es. Por acá, ¿quién más nos saluda? Jennifer, Manuel, María Augusta, muy buen tema. Por aquí quería poner yo bueno, tenemos un montón de comentarios, obviamente, perdónenme, no puedo poner a todos, pero aquí había uno que me parece muy importante. Tenemos que como sociedad, dice Andrea, dejar de normalizar los pensamientos racistas o xenofóbicos, empezando por nuestro núcleo familiar o social. Sí, precisamente a eso quería llegar yo, desde el ámbito psicológico. Es muy palpable ver, al menos yo que trabajo con niños y adolescentes, aparte de adultos, sí es muy palpable cómo padres de familia inculcan el tema del racismo o la xenofobia. Ya escuchas en los niños comentarios discriminatorios, comentarios en donde denigran al otro, o lo que tú decías, al ser niña, ¿no? Al ser mujer, ya comentarios sexistas en niños que son muy pequeños y que uno diría, ay, no, eso no puede pasar. Sí pasa, y cuando indagas, vienen de que lo escuchó en el papá o que lo escuchó en la mamá, o que te dice, es que a mi abuelo dice que a él no le gusta la gente de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Ya desde ahí uno puede identificar estas cosas. Y como dice Andrea, es importante que precisamente desde el núcleo familiar estas cosas puedan ir cambiando y no se normalice estas bromas, estos comentarios, menos aún normalizar la violencia verbal, psicológica, porque todavía vivimos en una sociedad en donde pensamos que violencia es que yo te golpee, tú me golpees. No, existe la violencia psicológica, existe la violencia verbal, el acoso laboral, solo hablamos de acoso sexual normalmente, pero no, existe el acoso laboral, el que alguien esté calumniándote. O sea, hay muchas cosas que son formas de violencia y que la gente las normaliza. Y no debe ser así. Ahora, Ruth, ¿qué te parece lo que pasó en Estados Unidos? Ruth, ¿estás ahí? ¿Te nos colgaste? ¿Se congeló? O parece que se cayó la señal de Ruth, pero no se preocupen que vuelve enseguida. Estas cosas pasan, ya saben ustedes que estas cosas pasan. Eso pasa con el internet. Estos tiempos de tecnología son así, ¿no? No se preocupen que ya regresa. Y más bien, coméntenme, ¿han tenido alguna vez, después de lo que escucharon de Ruth, han sufrido algún tipo de delito de odio o han sido testigos o también han vivido el tema de la discriminación? A todos los que nos están viendo, me encantaría que nos envíen sus comentarios también sobre lo que pasó en Estados Unidos. No sé si bueno, este tema de lo que pasó en Estados Unidos ha sido algo que ha convulsionado realmente todo el mundo, las redes sociales, la gente que tal vez no lo vio o no lo sabe. El video que empezó a circular es de unos policías en Minneapolis. Detienen a un señor afroamericano. El tema es que el señor no pone resistencia alguna, y el tipo lo avienta, le pone, ahí está Ruth otra vez, le pone hola Ruth, hola. Ya está con nosotros, tranquila. Ya sabemos que esto de la tecnología es así. Disculpen. No te preocupes. SNP. Hay que cambiar. Les decía a la gente que no lo sabe. Ya le dije. Ajá. A la gente que tal vez no vio los videos. No, Dime.
allá. No, A no, no, te los que estoy escuchando. no, estaba hablando de la gente que no vio, tal vez no vio el video de lo que pasó en Minneapolis, como este policía ataca a este hombre, o sea, tenía detenido a este hombre no pone resistencia, sin embargo, lo agrede físicamente, le pone la rodilla en el cuello, durante 9 minutos el tipo suplica, le dice que no puede respirar. Obviamente el peso, imagínense el peso de un hombre enorme en toda la rodilla, en el cuello de una persona. El tipo muere después de 9 minutos de suplicar que no podía respirar. Eso ha desatado una ola de violencia, porque hay que reconocer, una ola de violencia en Estados Unidos. Y está muy polemizada el tema de las opiniones. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Cuéntame un poco de todo lo que tú viste sobre el tema. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto que pasó en Estados Unidos? Y lo que ha acarreado. Bueno, de verdad, sí, sí, en realidad es un tema bastante polémico. Yo creo que una de las primeras, y creo que lo conversamos un poco contigo y lo he conversado con otras personas, hay personas que dicen, bueno, estas reacciones y estas protestas son una excusa para el saqueo. Hay otras personas que dicen definitivamente la gente defiende el derecho en pleno siglo XXI, defender los derechos es importante. Y yo creo de que en realidad hay un criterio, hay que compartirlo, ¿no? Los dos son importantes. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que efectivamente tiene conciencia social, que en pleno siglo XXI, donde hablamos de derechos, de la conquista de derechos que costó la vida, sí, el sacrificio de mucha gente para salir justamente a hacer conquistas y que estos queden en sus constituciones, pues realmente hay gente que legítimamente está protestando. Y hay otra que, como en todo país ha ocurrido, incluido en el nuestro, en el último problema que tuvimos, hubo gente que aprovechó para saquear. Así es. Definitivamente, yo creo que una de las cosas que golpeó mucho es la situación de miedo que se vive. Primero, de que los gobiernos, al igual que en Estados Unidos, en nuestro país, ha dado fuertes golpes por el tema de la economía. Han habido algunas reformas en el tema de derechos a los trabajadores, en el tema migratorio en Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es un cúmulo de cosas que la gente ha venido soportando, que ha sido golpeada de alguna manera, porque bueno, la gente que vive allá también tiene gran parte de la masa laboral, también son latinos. También alguien me decía, hoy día conversaba con un sociólogo y Andrés me decía, lo que pasa, Ruth, es que esas minorías, que antes eran vistas así como minorías, eran los negros. Y hoy en Estados Unidos esas minorías son una de las mayores grupos que han potencializado el tema económico y laboral, son empresarios y todo. Entonces, eso también tiene una connotación, ¿no? Recordemos también que en Estados Unidos recientemente tuvimos un presidente negro. Entonces, Exacto. hay algunos factores. Y ahora, bueno, tenemos un opuesto completamente porque Trump tiene toda una política de discriminación y sectarista. Cuando escuchamos el discurso de él es fuerte, arremete, y yo creo que la reacción de las ciudades, en este caso en Estados Unidos, responde a la situación de miedo, porque con el tema de la pandemia la gente está desesperada, económicamente, anímicamente golpeada. Tú debes de entenderlo mejor y seguro nos conversarás también un poco de eso. Y la gente cuando tiene miedo reacciona así, tomamos decisiones también a veces equivocadas o a la defensiva. Entonces cualquier cosa en un momento susceptible de la vida, cualquier cosa como esta nos llena de indignación, sumado a todos los golpes. Y digo golpes porque los cambios siempre generan eso, ¿no? Siempre generan una reacción en el ser humano y yo creo que al igual que en nuestro país, en Estados Unidos ha estado ocurriendo eso y es lamentable. Para concluir sobre esto, mira, el hecho de que no hayan sancionado con pena privativa de libertad y que inicialmente el Estado solo haya dicho, ok, mató a alguien porque hubo un uso irracional de la fuerza y desproporcional y se quedó sin trabajo. Así o sea, es. ¿qué pasó? Es la vida de un ser humano. Así es. Ni siquiera hay cómo analizar el debido proceso porque no hubo un proceso, ni siquiera, yo decía, bueno, este caso tiene muchas cosas, no hubo un debido proceso, no hubo un respeto a la presunción.
Claro, no hubo un respeto a la presunción de inocencia, que es un principio a nivel internacional, es decir, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y por tanto, los agentes de policía tienen que tratarme como inocente. No Exacto. importa mis antecedentes penales, no importa mi pasado judicial, no importa qué haya hecho yo antes o si ya fui preso, etcétera. Se me tiene que investigar y se me tiene que dar todas las garantías del debido proceso y un respeto a la dignidad humana. Esto es una violación clara, este caso de Floyd es una vulneración clara a la dignidad humana, al derecho a la vida, Al a la derecho a la integridad vida. personal, el derecho a la vida, ¿no? O sea, indudablemente, pero también en esta noción de dignidad humana de cómo soy tratado, porque quizás hay corrientes que defienden, Jennifer, y a quienes nos escuchan, es que no lo quiso matar, no midió la fuerza. Entonces, un homicidio, como en Estados Unidos está legislado primero, segundo, tercer grado, etcétera, que en nuestra legislación se entiende para algunos como un homicidio inintencional. O sea, no, si alguien me dice no puedo respirar y sigo ejerciendo fuerza, Así es. entonces no, es que no hubo intención. Por eso te Hubo una digo, intención y clara de causar daño. este policía tenía antecedentes de ya había habido otro fallecido en manos de ese mismo oficial. Entonces, no podemos hablar de no medía su fuerza si ya mató a alguien antes. Eh, Antes de que sigas, Ruth, Claro, a leer. Aquí tenemos, puta, la gente está indignada. María Augusta, excelente que nos informen sobre estos delitos que son graves y pasan tan desapercibidos a veces y llevan familias enteras a seguir con esa equivocada, falsa normalidad del racismo y la xenofobia, etcétera, en su entorno por generaciones. Exacto, María Augusta. Tenemos acá Josías. Desde el psicoanálisis podríamos decir que en el registro imaginario el sujeto entra en la lógica de ¿es él o soy yo?, donde da origen a un odio irracional desde el inconsciente. Así es. Tenemos acá a Kevin Blasio. Considero que en este caso, si la sociedad no se educa, no se podrá dar un cambio. Lastimosamente estamos en una era donde la corrupción y las estafas es la mayor enfermedad que perjudica al pueblo, que lastimosamente nosotros votamos para que estén en los diferentes cargos, y ver cómo un simple color de piel pueda dividir la razón del ser humano dejándose llevar por prejuicios. Y el último que voy a leer es de Andrea. La situación de Estados Unidos no es nada nuevo, es un país que siempre ha estado convulsionado por el problema racial debido a su historia. Los activistas y las comunidades afroamericanas latinas y todas las personas que están protestando por la brutalidad policial que va de la mano del racismo, los policías salen legalmente ilesos de estos casos. El de George Floyd no es el primero, es simplemente la gota que derramó el vaso de este abuso. Están pidiendo que se haga pagar, que se haga justicia. ¿Sabes qué? Yo te iba a decir sobre esto. Yo leí, los presidentes tuitearon, los presidentes anteriores a Trump, tuitearon su opinión sobre esto, y Obama, al igual que Clinton, me parece que era, una de las cosas que dijeron fue que esto que sucedió a raíz de lo que pasó con este señor Floyd, toda la ola de violencia que se ha desatado, es simplemente, como tú dijiste, un cúmulo de cosas que vienen pasando en Estados Unidos, que vienen pasando como sociedad y que, hay que decirlo, están de alguna forma alentadas por un presidente que es precisamente, maneja un discurso muy discriminatorio, porque esa es la realidad. A mí realmente me llama la atención, y al principio cuando pasó esto, yo decía, ¿cómo puede haber tanto racismo después de que hubo un presidente negro? Y que fue un presidente muy amado por sí, todo es el pueblo. increíble. Entonces uno dice, no, o sea, ya llegaron a la presidencia y todavía hay gente creyendo que son de una raza superior a la gente negra. No es así, ¿no? No tiene nada que ver nuestro color de piel, nuestra raza, nuestra etnia, como tú bien lo describías. Ahora, yo Sí. conversaba con una amiga que espero que nos esté escuchando, que vive en Tampa, y ella me mandó un video me contó que había habido, Tampa no tiene nada que ver con Minneapolis, están completamente lejanos. Y en Tampa, donde no hubo toque de queda por el tema del coronavirus,
ya hubo toque de queda de 12 horas por lo que está sucediendo. Han incendiado una gasolinera, intentaron incendiar un mall, saquearon el mall y luego trataron de incendiarlo. Han incendiado tiendas enormes como Walmart, Costco, y me mandaba un video que se ve a la gente destruyendo las puertas de vidrio de Walmart. Lo que me llamó la atención, yo te lo comentaba, es que en el video no había ningún afroamericano. Entonces ahí pasa lo que también tú comentaste. Es cierto, sucede en todos los países en donde hay por ahí una que otra que aprovecha la revuelta que puede ocasionar una situación como esta, que va también a querer sacar partido de una tragedia, podríamos decirlo así. Sucede, aunque no querramos. Claro, definitivamente. Y la violencia, o sea, la violencia trae más violencia. Yo creo que las protestas son legítimas. Es más, desde muy joven participé como activista social. El otro día hablaba con un compañero de la impotencia por el tema de los presupuestos de universidades, que no tiene nada que ver, y yo quería salir, ¿no? Pero está el tema de la pandemia, y realmente desde mi formación yo decía, es que no puedo quedarme sentada viendo cómo se vulnera esto, ¿no? Y yo creo que hay gente, sí, yo estaba así, por poco y me escapaba, pero entiendo que hay gente que sale porque realmente es defensora de los derechos humanos y se siente indignada al ver que hoy por hoy, después de tanto sufrimiento que se ha vivido por los temas de discriminación, tanta separación entre pueblos, ¿verdad? Se siga todavía viviendo esto. Y también hay gente pues que se aprovecha. Sin embargo, yo no creo que las malas actuaciones de unos cuantos deslegitime la protesta real y el sentido propio que busca lo que están haciéndose en distintas ciudades y países, porque no solamente es en América, en Europa también hubieron grupos protestantes que rechazaron la violencia policial, y eso responde mucho a quién los gobierna. O sea, indudablemente lo que decían en estos comentarios, ¿no? En Estados Unidos en la actualidad se tiene un gobierno que amenazó incluso, si no respetan esto, si siguen las protestas, envió a las fuerzas militares. O sea, hay un mensaje de violencia y también, o sea, de retener a la gente, de decirle, oye, no puedes hacer esto y someterlo. Yo creo que la gente mucho tiempo estuvo sometida y hoy está diciendo, o sea, ya no más. Y lo que tú decías sobre el antecedente del policía, que ya era una persona que no había sido sancionada, porque el tema de la impunidad es una de las cosas que más indigna al ciudadano y que le hace perder la confianza en el sistema de justicia. Si ese caso hubiese pasado en Ecuador, como para analizarlo un poco desde nuestra normativa legal, o si pasara, eso es un delito de odio y es sancionado al igual, Jennifer y quienes nos escuchan, que un asesinato. Distinguiendo de que el asesinato también se diferencia del homicidio. O sea, dar muerte a una persona es homicidio. Llegaste, le disparaste, mataste a alguien, es homicidio. Yeah. Pero si tú llegas, planificas la muerte de alguien, o, por ejemplo, si para dar la muerte a alguien te aprovechas de tu estado de superioridad, o de que estás armado, o que tienes un tipo de ventaja, o que ejerces un cargo público y todo, entonces deja de ser un homicidio y se convierte en un asesinato. ¿Cuál es la sanción? De 22 a 26 años. Eso es en asesinato en el Ecuador. Pero en el caso del delito de odio, si luego de esto que habíamos mencionado, de haber causado violencia, ya sea física o psicológica, la sanción es de 1 a 3 años. Pero si producto de esa violencia, por ejemplo, física, se ha causado la muerte de la persona, la sanción es de 22 a 26 años. Es decir, si el policía responsable de la muerte de Floyd estuviera en el Ecuador, sería sancionado de 22 a 26 años de pena privativa de libertad. Mira. Esto nos lleva a pensar de que los ciudadanos no debemos de perder la capacidad de creer en la justicia. Hoy me decía, mi hijo mayor me decía, ¿sabes qué? Capturaron en no sé qué ciudad de aquí, del Ecuador, a alguien que robó, y lo capturaron, ¿quién? El populacho, como decimos, ¿no? La gente, y lo terminaron matando. Digo, ¿qué? ¿En serio? Wow. Me dice, sí, ¿tú qué crees? Pues está terrible, porque si todos tomamos la justicia por nuestras manos, somos igual,
o sea, estamos haciendo igual que lo que hizo esta policía, ¿no? De no respetar lo que dicen las normas, dar el debido proceso y tomar la justicia por nuestras manos es la peor opción. Así es. Ahorita que dices esto de que no se puede tomar la justicia por nuestras manos, la gente tiene que entender que protestar es válido, claro que es válido, pero la violencia, el método para hacerlo no puede ser la violencia. La violencia solo genera más violencia. Yo una vez leí una de estas posts con reflexión en donde un papá le dice al hijo, papá, si matáramos a todos los que son malos, quedaríamos los buenos. Y él responde, no, todos seríamos malos. Esa es la realidad. No se puede terminar a la gente mala con más violencia. Aquí Josías nos hace una pregunta que te la quiero hacer a ti. ¿Cómo educar desde un discurso no racista a nuestros hijos? Tú que tienes dos hermosuras. Es súper difícil y combino la pregunta de Josías con los comentarios de otras personas que dicen todo empieza desde la educación del hogar. Así es. Y es, digo, sumamente complicado. Y antes de explicar la vivencia, lo digo porque definitivamente los que hoy son policías, son militares, fueron niños, fueron adolescentes, fueron jóvenes y responden y actúan, ¿sí? Porque desde el hogar se naturalizó la violencia, el racismo, la discriminación, el odio. Y no solamente el odio étnico o de pueblos y nacionalidades, sino también el odio a las personas que tienen otra opción sexual, desde el discurso incluso del pecado, y que entendemos, o sea, que hay creencias y hay que respetar incluso yo tengo una formación cristiana desde pequeña, pero yo siempre he dicho el respeto. O sea, yo no puedo compartir una cosa, pero no tengo el derecho de maltratar ni discriminar a nadie. Y ahora contestando, yo creo que no es solo el discurso, son las pequeñas acciones que nosotros tenemos con nuestros hijos cuando los educamos. Yo le puedo decir, y siempre se lo digo a mi hija, porque mi hija principalmente tiene esto de decirme, ayer me dijo, mientras la peinaba, que era su cumpleaños, me dijo, mamá, le he pedido a Dios que me dé una hija. Digo, ¿en serio, mi amor? Sí, dice, quiero que sean labios, escúchame, quiero que sean labios color miel, para que no se los tenga que maquillar. Quiero que tenga los ojos color azul y el cabello suco. Entonces, ahí tú entendiste ya que la televisión, que los juguetes, todos son creados con un mensaje de discriminación ya. Entonces, cuando vemos un dibujo y hay tres niñas, yo siempre le digo la que es castaña y castaña y morena, yo le digo, esa soy yo, que es la más guapa de todas. Y entonces ella dice, no, yo soy la Azúcar. Y le digo, no, mira, la otra es bien bonita. No, la Azúcar es la más bonita. ¿Por qué? Porque nos han dicho en las figuras que nos ponen desde las tareas de la escuela que el azúcar es el modelo de la niña ideal. Y eso parece mentira, que por ejemplo, yo tanto les hablo, y ahí viene lo que decía José, mi discurso es ese, pero mis pequeñas acciones, si yo les sigo comprando todo, no solamente desde el tema de la etnia y el racismo, sino también desde el tema de la belleza, de lo estético, si le sigo del tema de la opción sexual, si compro todo rosado y todo lila y las mamás somos chochas y queremos comprar eso, porque también fuimos criadas así, hay que reconocer. Así es. Pero hay que ir desprogramándonos y programándonos, porque eso en realidad daña la educación de nuestros hijos y son luego aquellos hijos los que discriminan, los policías que maltratan, los policías que matan. Entonces, para mí es muy duro porque yo le digo a ella, mi amor, no importa el color de la piel, no importa esto y lo otro. Entonces, mi hijo, el más pequeño, vuelta dice, yo soy guapo, no importa si soy negrito, no importa. O sea, ella ya me trata de justificar, mira, o sea, parece mentira unas cuantas palabras y a mí me llega al corazón porque yo digo, chuta, mi hijo en realidad en el fondo se está sintiendo mal porque es bien morenito, porque sacó este hermoso color canela de la mamá, o sea, entonces es una cosa muy dura, pero te da a entrever, como tú dices, el mensaje que van adquiriendo de los juguetes, de los compañeritos también que tienen.
de todas las cosas que nos rodean, porque todo lleva algún mensaje. Tienes toda la razón, Sí, de ser ahora, muy difícil. ahora yo te digo en la realidad, mi hija al principio siempre le llamaba la atención el niño más clarito de la clase, decía ella, ¿no? El más suquito, él era el más guapo. Hemos mejorado y avanzado muchísimo con ella. Tuve una experiencia muy dura porque su profesora en el inicial uno o 2, Mía es muy observadora y entonces dice todo lo que observa. Entonces la profesora de inglés se acerca a ella, ojalá no me esté escuchando, entonces se acerca a ella, le da la clase y ella es negrita, sí, negrita, y Mía le dice, hablaban de los colores en inglés, y Mía le dice que ella es black, le dice, y se ríe. Pero claro, aquí viene, y si me escucha mi familia política, lo voy a decir, desde pequeña a ella le decían, ¿de qué color es la tía? Y mi cuñada es también piel canela, oscura, ¿no? Entonces le enseñaron que a mi hija le diga morada, y jajaja, todos reían. Parece Mira, mentira que esas bromas marcaron la infancia de mi hija, yes, marcaron la infancia, y lo digo como experiencia para que si alguien tiene un hijo que está en 2 años, año y medio, por Dios, no permitan que lo haga. Y en la escuela me llamaron al psicólogo porque mi hija le dijo black, le dijo usted que era negra, tenía 3 años y medio, 4, y la escuela no supo o la profesora no supo manejar bien el asunto y me llamaron. Entonces yo la vi a la profesora y la observé y le dije, pero mi hija no sabe lo que es racismo y discriminación, tiene 3 años. así es. Me preocupa que Ya más bien a usted repitió le lo que moleste escuchó, porque nada más. repitió y asoció de que era gracioso porque le hacían bromas con eso. Entonces, Josías, gracias por la pregunta. Realmente para romper todas estas brechas, que todo esto que nos separa a las personas y nos hacen pensar que unos somos mejores que otros o más lindos que otros, ¿verdad? Hay que empezar en el discurso y en la práctica, porque dicen que nuestros hijos siguen más lo que nos ven hacer que lo que les podemos repetir todo el tiempo. Exactamente, exactamente. A ver, Andrea Reyes nos dice, o en las escuelas, la niña blanquita, ojos claros, es la típica candidata para niña de deportes o reina. ¿Verdad es? Aquí Josías les pone mi cuenta de Instagram. Por favor, todos los que nos están viendo, háganme el favor de ir a esa cuenta y seguirla. Andrea otra vez nos dice, a mí también en la escuela me gustaban los blancos ojos claros, ahora ya me gustan los trigueños ojos negros. Andrea, la verdad es que yo no te voy a hacer quedar mal, solo voy a decir que tú te has vuelto, pero bien versátil, ¿ya? Eso es evolución, mija. Está perfecto. Es muy importante que la gente que nos esté escuchando, que todas las personas que están conectadas con nosotros, entiendan que los niños crecen y se forman a través de mecanismos de identificación. Quiere decir que lo que te vean hacer, lo que te vean decir, el actuar diario, va a convertirse en el reflejo, en el espejo. Ellos son unas esponjitas que están atrapa y atrapa y atrapa identificaciones. Entonces, realmente, si queremos formar niños que no sean parte de una sociedad racista, xenofóbica, tenemos que empezar por el ejemplo que les damos día a día. Es lo que ha pasado en Estados Unidos, es solo una muestra de lo que pasa en todo el mundo. Yo vi hace un tiempo, bueno, ellos tienen una historia de esclavitud muy larga, fueron más de 400 años, muy fuerte. Yo vi, no sé si en algún momento tú has visto esta película que en inglés se llama The Help, que es de estas criadas, que les decían ellos criadas, en la servidumbre en donde todos eran afroamericanos, pero eran como propiedades, o sea, yo lo tengo, es mío, y yo me muero y te lo heredo, ¿no? O te lo compro, como si ellos eran... y los hijos de ellos. Hijos. A mí una cosa, a mí me encanta esa película, pero hubo algo que no sé por qué me causó tanto como molestia cuando la vi, en una escena en donde esta mujer que tiene mucho dinero y que es completamente de actitud discriminatoria,
llega como contenta a regodearse entre sus amigas que ya le compró y le puso afuera de la casa un baño para la servidumbre. Porque no, ella dice, no sabemos las enfermedades o lo que ellos van a traer. Entonces, y como que le da a esta mujer de la servidumbre, la trata como, sí, mira, te vine a dar un regalo, te he comprado tu propio baño que va a estar afuera de la casa. Entonces, a mí eso se me quedó en la cabeza y yo digo, esas cosas pasaron ellos por tantas cosas y me parece increíble. Ya quedan secuelas. Exactamente, cómo puede, después de toda esa historia, haber llegado, gracias a la preparación de este hombre, a lo activista que fue siempre, la verdad es que Barack Obama haber llegado a la presidencia fue un paso enorme para que después, ahora en el 2020, venga alguien a seguir matando afroamericanos, ¿no? Y sobre todo, ver que son protegidos por el Estado, que la fuerza policial sigue siendo protegida por el Estado de Estados Unidos. Claro. Alguien me decía, Jennifer, pero ¿por qué dicen que este tema es de racismo? ¿Por qué no simplemente es un policía violento? ¿Y quién dice que fue que la muerte o el maltrato se generó en razón de? Entonces, aquí sí es importante decir que él no tenía otro motivo. Si tú observas el video, y creo que todos lo hemos visto, la persona, Floyd, nunca presentó resistencia, nunca generó violencia. No era necesaria la fuerza ni la violencia, lo hizo simplemente porque salió ese instinto, ese odio a esta persona, ¿no? Entonces, ¿cuál era el motivo entonces? No hay otro tipo de explicación. Yo decía, se entendería de que de pronto utilizó violencia y que no midió, que se dejó llevar por legítima defensa, que por ningún motivo hay legítima defensa, ¿no? Entonces, sí es un tema realmente marcado de racismo por el tema justamente de ser negro. Y lo otro que me imagino que también lo viste y que salió recientemente es de esta persona de 75 años que se acerca a la policía a hablarles y 3 de ellos lo empujan, porque son 3 manos que empujan a este hombre de 75 años y cae, habían estado en una protesta, pero el hombre tampoco ejerció ninguna violencia. ¿Qué mensaje te da eso? Que tú no te puedes acercar a la policía porque no les parece que tienes que hablarles o no seguiste una orden y tienen el derecho de violentarte, de maltratarte, y este hombre fue gravemente también herido. Claro, con el empujón cae y la lesión es mayor. No creo que haya un caso de quererlo matar ni generarle esa lesión, pero sí hay eminentemente un tema de violencia y más allá del racismo yo quería también mencionar esto. Qué importante es que los gobiernos asuman la responsabilidad de formar a los policías y a las fuerzas militares. A veces dicen, no, ya reciben cursos de derechos humanos. Es que no se trata solo de recibir un curso. Así es. Es desde la política del gobierno. Porque si ellos mismos reciben órdenes de si tienen cosas y la violencia en las personas, hay un mensaje de continuar aplicando violencia por quienes están llamados a protegernos. Así es. A ver, tú estabas preocupadísima del tiempo, según tú no íbamos a tener nada que hablar, ¿no? Ya tenemos 53 minutos al aire. A ver, Josías nos dice, para cerrar, a través de un proceso de análisis podemos identificar aquellos prejuicios inconscientes que es importante para quienes trabajan en salud, justicia, educación, atravesar un proceso de análisis. Bueno, sí, eso es parte de mis recomendaciones de siempre. Cuando sabemos que algo está mal, cuando vemos que algo está mal, que tal vez tengo prejuicios en mi cabeza, que tal vez tengo ciertas ideas, que no se las cuento a todo el mundo, pero están ahí, en donde estoy discriminando, en donde no me siento cómodo con alguien distinto a mi forma de pensar, distinto a mi color de piel, distinto a mi género. Bueno, es importante ir a consulta, es importante trabajarlo, así como Ruth también lo dijo, es importante que toda la gente pase por un proceso de capacitación, la gente que trabaja con la fuerza. Obviamente no vamos a generalizar, no se trata de eso. En medio de las protestas yo vi muchos videos en donde la gente que estaba protestando o gente que se
acumuló afuera de la casa de este policía y que no permitió que le llegaran los deliveries de comida. Había también policías regalándole agua a la gente que estaba en las protestas. Había gente ayudándolos, ¿no? Entonces, lo que no podemos dejar pasar es que sigan habiendo delitos y, como dijo Ruth, uno no cree en el sistema de justicia. Es verdad que no siempre la justicia es como quisiéramos, pero eso no puede hacer que dejemos de creer en esto. Antes de terminar, tengo que, hay algunas cosas que yo tengo que hacer, siempre se me olvida todo. Bueno, vamos a hacer la última parte de Ruth, que es nuestro segmento chiquitito de ping pong que lo va a estrenar ella en este programa. Yo voy a decir 2 palabras y tú tendrás que escoger una. Vamos a conocer un poquito más de Ruth a través del ping pong. Aquí va la primera. Buena. ¿Política o no política? Política. Perfecto. ¿Conservadora o sensual? ¿Las dos? No, solo puede ser una. Ping pong, ping pong. Sensual. ¿Barcelona o Emelec? Barcelona. Ídolo del Ecuador. ¿Playa o discoteca? ¿Playa o discoteca? Playa. ¿Bolón o encebollado? Bolón, con chicharrón y queso. Y huevo frito al lado. Bien destructivo. Finalmente, ¿lluvia o día soleado? Día soleado. Ya, perfecto. Con eso han conocido un poquito más de nuestra acompañante de hoy, la abogada Ruth Moscoso. Recordarles, por favor, que vayan a mi página de Facebook, Jennifer González, psicóloga clínica. Vayan a YouTube y busquen Jennifer González de Mera y suscríbanse. Y finalmente, bueno, voy a agradecer otra vez a Radio Jubones en la 91.9 que está retransmitiendo nuestro programa, a Creativos que también está retransmitiéndolo a través de su radio online. Y finalmente tengo que, a la gente que me está escuchando, hoy quiero hacerle un reconocimiento y una felicitación a los participantes de mi reto Amor en Cuarentena. Están en su día número 23. Y tengo que decir que su desempeño ha sido increíble. Su último reto lo han cumplido maravillosamente. Y el siguiente se trata de que tendrán que preparar una mega sorpresa para su pareja, que no tenga nada que ver con sus gustos propios, sino con la de su pareja. Tendrán que hacerlo realmente a lo grande y tendrán que publicarlo, esta vez sí, en todas las redes sociales. Así que van a declarar el amor en grande. Bueno. Tienen 48 horas desde este momento. Finalmente, Ruth, tus últimas palabras, dale un mensaje a toda la gente que nos está oyendo. Bien, antes del mensaje, quiero agradecerte por la invitación, de reconocerte como un gran equipo que haces con tu esposo. Ojalá muchos tengan la oportunidad de conversar con ustedes. A las amigas y amigos que te he recomendado están encantadas. Y yo digo, es que ella es la clave. Si estás con problemas, anda. Y no, agradecerte eso primero a ti y también a Josías. Y también enviar un mensaje de tranquilidad a todas las personas, indicando de que son momentos difíciles, pero por más difíciles que sean, siempre tenemos que tener una actitud positiva. Algún día alguien me dijo, Ruth, no hay que perder la capacidad de creer. Y eso implica tantas cosas. No hay que perder la capacidad de creer en que desde nuestras casas, nuestros hogares, como padres, como hermanos, como hijos, podemos cambiar y transformar este mundo. Y no hay que perder la capacidad de creer en el sistema de justicia, porque así como, y en la policía incluso, porque así como hay gente mala o que no ha sabido valorar la insignia, el cargo que ocupa, hay mucha gente buena que desde sus espacios siguen haciendo cosas positivas por nosotros. Y por esa gente tenemos entonces que seguir creyendo y construyendo el país que todos soñamos, que no se lo hace demandándole a los gobernantes, se lo hace en el día a día con nuestras acciones,
¿sí? Así es. Un gusto con todos y muchas gracias. Bueno, con todos, buenas noches. Les agradezco su conectividad el día de hoy. Espero verlos el próximo sábado. El próximo sábado vamos a tener un invitado muy polémico. Él, por su forma de pronunciarse, el doctor Aníbal Coello, y vamos a hablar sobre un tema que a todos nos encanta. Redes sociales, ¿realidad o hipocresía? Nos vemos el próximo sábado. Listo, Gracias, vamos a terminar.